Hola, soy Okita. He notado que en YouTube no hay icebergs sobre la poesía, al menos no he encontrado en el idioma español sobre este género literario, por lo que quise animarme a hacer uno con mis datos, autores favoritos y más para explicarlo. Dejen su like, comenten, suscríbanse para más vídeos. Ya saben cómo va de esto, empezamos con los datos más conocidos hasta sumergirnos en los desconocidos, turbios o interesantes sobre el tema. Es mi primer iceberg, así que espero su retroalimentación para mejorar, y también si conocen más datos, pueden dejarlos en los comentarios para en un futuro ampliarlo o bien corregirlo sobre este complejo, extenso y hermoso arte. Traigan su copa de vino, pónganse su boina favorita, porque descubriremos juntos la poesía mientras se consumen nuestros últimos cigarros. Sin nada más que decir, comenzamos poetosos. Así que sean bienvenidos al iceberg de la poesía. Nivel 1. La poesía. Es obligatorio saber qué es la poesía. Según la Real Academia Española, es el arte de expresar la belleza o los sentimientos a través de la palabra, ya sea en verso o en prosa, y como género literario es caracterizado por el uso del ritmo, la armonía y el lenguaje figurado para crear imágenes y evocar emociones. En esta, existen varios géneros de poesía. Algunos son: la poesía lírica, donde el autor expresa sus emociones, sentimientos íntimos o reflexiones profundas; la épica, en el que se narran las hazañas legendarias o heroicas de uno o varios personajes; la elegía, que expresa sentimientos de dolor, melancolía y reflexión ante la muerte de un ser querido, la pérdida de un amor, o cualquier otro suceso trágico. El soneto es la composición de 14 versos en decasílabos distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. En cada uno de los cuartetos riman, por regla general, el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero, y en ambos deben ser las mismas consonancias. En los tercetos pueden ir estas ordenadas de distintas maneras. Como vemos, cada género tiene sus estructuras específicas, pero esto es una pequeña introducción de algunos. Más adelante veremos algunos elementos con otro apartado del iceberg. La libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. El único autor mexicano hasta la fecha de publicación de este video en ganar un premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, fue un poeta, ensayista y diplomático mexica, de los más influyentes autores del siglo XX y uno de los más grandes poetas de todos los tiempos, por lo que obviamente tenía que estar en el iceberg. Entre sus obras están El laberinto de la soledad, El arco y la lira, Águila o sol, Piedra de sol, entre muchos más. En 1990 fue cuando recibió el Premio Nobel de la Paz en Literatura. La motivación, que es la justificación que emite el Comité Noruego del Nobel para explicar exactamente por qué se le otorgó el galardón a una persona u organización específica, esta fue: por una apasionada escritura con amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística. Otro premio importante de literatura que recibió fue el Miguel Cervantes en 1981, fue muy galardonado a lo largo de su vida. Octavio murió a los 84 años en la casa de Alvarado, ubicada en la calle Francisco Sosa del barrio de Santa Catarina, Coyoacán, Ciudad de México. Poema. Claro que tenía que estar este concepto en el iceberg. Después de todo, no habría poesía sin su elemento vital, el poema. Si vamos a la definición clásica, un poema es una composición literaria a través de la cual el autor expresa sus sentimientos. Generalmente utiliza figuras retóricas. Además se componen del verso, cada una de las líneas que conforman el poema. Estrofa, el conjunto de versos agrupados y separados por espacios. La métrica, el conteo de sílabas que tiene cada verso. La musicalidad, normalmente se logra mediante la repetición y distribución de combinación y sucesión de voces, de pausas y cortes en el lenguaje poético. Acentos, la antes mencionada métrica para su armonía y fluidez del poema. Cabe mencionar que cuando nos referimos a figuras retóricas, son formas creativas y no convencionales de usar el lenguaje. Embellecer o persuadir. Como la metáfora, el símil, la hipérbole y más. Pero no profundizaremos en esto, pues se haría más largo el video y hay que darle espacio a más apartados. Y claro, esto es de la forma más tradicional de hacer poemas, pues hay muchos tipos de poemas que uno puede hacer, como el verso libre, que no sigue reglas métricas ni de rima fijas. El ritmo lo determina el propio autor.
En lo personal, cualquier estilo de poesía es hermoso y cada uno puede encontrar el estilo que más lo haga sentir cómodo. El verso libre y el soneto clásico son lo que yo más he hecho. Si tienen poemas, me gustaría leerlos, así que pueden dejarlos acá abajo y que más gente vea sus escritos, pero bueno, sigamos. Memes Poetosos es una página de Facebook que sube memes sobre lo relacionado a la poesía, perfecto para los que aman este género literario y reírse un rato, mejor que su descripción habla por sí sola. Superficialidades de la poesía y otras estupideces, la verdad muy recomendable de seguir, suben muchos memes divertidos sobre ser un poeta maldito, así que si te gusta todo lo relacionado a la poesía o te gusta escribir, esta página será para ti. En la descripción dejaré el enlace para que puedan darse una vuelta. Un haiku es un breve tipo de poema, origen japonés que se inspira en la naturaleza, especialmente en el cambio de las estaciones. Su estructura son 17 sílabas distribuidas en 3 versos 5, 7 y 5. Su presentación se trata de una estructura flexible. Los versos pueden tener una sílaba más o una menos. Lo más importante del haiku es su sencillez, pues se describe un momento, se recomienda salir a pasear, despacio, observar antes de escribir. A continuación se presenta uno de mis favoritos, para que se den una referencia. A nuestra muerte, no conviene olvidarla, ni recordarla. Mario Benedetti. Me encanta. Día Mundial. Así es como casi todo, tiene un día mundial para celebrarla. Este es el 21 de marzo, su origen se debe por la UNESCO, que la establece en noviembre de 1999 buscando apoyar la diversidad lingüística, fomentar la tradición oral, impulsar la enseñanza del género, restablecer el diálogo entre la poesía y otras artes, además de honrar a los poetas. El siguiente año caerá en domingo, así que estén atentos si hacen actividades por donde viven o en sus escuelas entre semana, si aún cursan claro o si tienen un poeta conocido, celebrar o dejarse deprimirse al leer o intercambiar poemas, aunque siempre es bienvenido otros regalos más normales XD. Salud. La poesía ha tenido un gran impacto cultural, social, hasta político e incluso económico, por lo que era obvio su importancia en la salud del ser humano. Así es, la poesía ayuda a mantener la salud mental a través de las palabras, metáfora, ritmo, reduciendo el miedo, tristeza, preocupación, ira o fatiga, como un estudio del 2021 lo publicó en niños hospitalizados. También ayuda a la estimulación cognitiva, como en adultos mayores o pacientes en rehabilitación. Leer o memorizar poesía fortalece la atención y la memoria. Al igual que en la salud emocional, pues escribir o leer poesía libera tensiones y da voz a sentimientos reprimidos, lo que es muy útil en procesos de trauma o tristeza. Todos estos beneficios son base de usar la poesía como terapia, aunque ayuda de igual manera a simplemente sentirse mejor, disfrutar las emociones intensas como la felicidad o tristeza, pues activan partes del lóbulo frontal del cerebro que están involucrados con la recompensa y el placer. Sin duda la poesía es un gran apoyo para la salud humana. En la descripción dejaré los enlaces de los estudios e información más amplia si quieren ver más de este tema. No existe nada bueno ni malo, es el pensamiento humano el que lo hace aparecer así. No podía ser un iceberg de la poesía sin mencionar a William Shakespeare. Fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Conocido como el Bardo, se le considera el escritor más importante en lengua inglesa y como uno de los más célebres de la literatura universal por abordar una amplia gama de temas universales, desde el amor y el romance hasta la traición y la venganza. Entre sus obras se encuentran Hamlet, Otelo, El Rey Lear, sonetos, Venus y Adonis y la más famosa que ha inspirado a muchas historias hasta nuestros días, Romeo y Julieta. No importó que él muriera en 1616, para que hasta nuestros días se siguiera hablando de él. La causa de la muerte se relacionó con la bebida, que según los comentarios más difundidos, dio como resultado una fuerte fiebre, producto de su estado de embriaguez. Sin embargo, investigaciones a cabo por científicos alemanes que afirmaron que más bien fue muy probable que el escritor inglés padeciera de cáncer. Hay un debate si en realidad fue él quien escribió sus obras o si solo era un alias con el que podían esconderse otros autores. En este debate se dividieron en stratfordianos partidarios de la tesis de que el William Shakespeare y que sostienen que fue el verdadero autor de las obras que se le atribuyen, y anti-stratfordianos defensores de la atribución de estas obras a otro autor.
La segunda posición es, en la actualidad, muy minoritaria. Esta teoría tiene diferentes bases, sobre supuestas ambigüedades y lagunas en la documentación histórica acerca de Shakespeare, el convencimiento de que las obras requerirían un nivel cultural más elevado del que se cree que tenía Shakespeare, supuestos mensajes en clave ocultos en las obras y paralelos entre personajes de las obras de Shakespeare y la vida de algunos dramaturgos. Pero muchos especialistas son escépticos ante esta teoría, sosteniendo que al final sí las escribió. Aunque bueno, siempre habrá estos debates, sobre todo con autores tan viejos. ¿O ustedes qué opinan? Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. ¿Qué decir de uno de los autores más importantes para la literatura, el novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, Miguel de Cervantes, también conocido como el Manco de Lepanto? Pasó por mucho antes de siquiera escribir, desde la batalla de Lepanto como marinero a bordo de la Marquesa, donde sufrió heridas que le dejaron la mano izquierda permanentemente incapacitada, una lesión a la que se refería con orgullo por el honor que le había dado. Cuando fue capturado por piratas mahometanos en su intento de volver a España, pasó 5 años cautivo en Argel, intentó escapar en múltiples ocasiones antes de que su familia pagara su rescate en 1580. Pobrecito. Después de eso se dedicó a la literatura y a su oficio asalariado del gobierno, luego publicó su primera novela, La Galatea. Ya que pasamos por su primera obra, mencionemos sus otras obras en las que se encuentran: Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Viaje del Parnaso, Obras perdidas, pero su obra más destacada, El Don Quijote de la Mancha, siendo el libro más vendido de la historia, claro, si no contamos a la Biblia, con aproximadamente 500 millones de ejemplares. Su impacto es tal que Miguel de Cervantes le da nombre a uno de los más prestigiosos premios de literatura, además de adaptaciones en el cine y televisión sobre él o su obra El Quijote. Antes de su muerte admitió sobre su duda de ser poeta, dijo: "Yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo". Murió a los 68 años de diabetes, deseó ser enterrado en la iglesia del convento de las Trinitarias Descalzas, en el mismo barrio, ya que cuando fue llevado preso en Argel, la congregación de los trinitarios lo ayudó, hicieron de intermediarios y recogieron fondos para que él y su hermano Rodrigo fueran liberados. Como curiosidad extra, en 2015 se pudo ubicar sus restos junto con exactitud, además de los de su esposa y otras 17 personas. Nivel 2. Ya repasamos a algunos de los autores más conocidos, elementos de la poesía misma e incluso memes, pero ahora vamos a descender más. Empiezan las curiosidades que uno se preguntaba: ¿más autores reconocidos? La poesía muestra varias formas. Es un poema breve tradicional de México y popular en Día de Muertos o fechas cercanas a esta festividad. Se caracteriza por ser humorístico, con situaciones imaginarias absurdas o chistosas donde un personaje, amigos o familiares que interactúan con la misma muerte o relacionada a esta, para hacer reír principalmente. Su origen es desde la época del siglo XVIII en México como una forma de sátira política y crítica social. Inicialmente llamadas panteones, estos versos burlescos se publicaron por primera vez en periódicos de la época como El Socialista de Guadalajara, mayormente para burlarse de las costumbres de la élite y de los políticos. En mi época, en la primaria era casi de manera obligada a hacer una, la verdad disfrutaba mucho hacerlas. Aquí tienen un ejemplo de una por si son de otro país y no la conocen. Y no me digas que no te quise, porque intenté entenderte hasta cuando me lastimaste. Mario Benedetti fue un escritor uruguayo, cuenta con más de 80 libros de poesía, cuento, novela, ensayo, teatro y hasta crítica cinematográfica. Entre sus obras están El porvenir de mi pasado, El amor, las mujeres y la vida, Buzón de tiempo y su obra más famosa, La tregua. Cabe mencionar que fue integrante de la generación del 45, un grupo de autores uruguayos, principalmente escritores de diversos géneros. También incluyó músicos y pintores, que destacaron entre 1945 y 1950. Fueron parte de un fenómeno social, político y cultural que tuvo una influencia determinante en la identidad intelectual uruguaya contemporánea. Benedetti fue afectado en 1973 tras el golpe de Estado de Uruguay, renunció a su cargo en la universidad, pese a que fue elegido para integrar el claustro. Por sus posiciones políticas abandonó el país partiendo al exilio a Argentina, luego a Perú, donde fue detenido, deportado y amnistiado, para luego instalarse en Cuba, España, hasta su regreso a Uruguay en 1985.
Benedetti falleció en su casa de Montevideo, a los 88 años de edad. El Palacio Legislativo fue designado como el sitio de su velatorio y el gobierno decretó luto nacional. Fue sepultado en el Panteón Nacional del Cementerio Central de Montevideo, marcando de nuevo cómo escritores pueden impactar en la sociedad e incluso adaptarse en los nuevos tiempos que, poemas y versos de Benedetti han llegado a tener relevancia en las redes sociales. Sin duda la literatura, como hemos visto, llega a trascender en el tiempo. ¿Borrachos? Muchos escritores han estado relacionados con el alcoholismo. Uno mencionado ya en el iceberg es Charles Bukowski, que tras bloqueos creativos para escribir, usaba el alcohol como estimulante, o como Edgar Allan Poe como un analgésico para sus angustias y problemas, además de la estereotipada imagen del poeta con un vino o el concepto de poeta maldito. Tranquilos, ya llegaremos a este concepto. Se pensaría que con esto planteado, sería una norma en los poetas estar relacionados obligatoriamente con esta sustancia, ya sea por potenciamiento o desahogo, pero nada más fuera de la realidad. Si bien, estos autores la consumían en muchas cantidades, hay otros que no, como Luis Borges preferían el café. Cada persona es diferente, sin mencionar que la poesía, nace del proceso de la creatividad de cada autor, y este pone su esencia única en sus palabras. Nochebuena en Letonia. En Letonia, un país de Europa, se suele tener una costumbre muy bonita. En la Nochebuena, después de la cena, se reparten los regalos de Navidad, pero cada quien podrá recoger el suyo solo si recita un pequeño poema. Una curiosidad pequeña, pero no por eso deja de ser bonita, sobre todo cuando se trata de una fecha de unión, cariño, esperanza, y qué mejor que expresarlo con la poesía. NASA Maven 2013. ¿Qué tiene que ver el espacio con la poesía? Pues se trata de una curiosidad. En 2013, la NASA elaboró un concurso internacional donde cualquier persona del mundo podía enviar un poema con la estructura tradicional japonesa del haiku. Participaron más 12.000 haikus. El objetivo era estudiar al planeta, sobre todo su atmósfera, pero para también conectar la ciencia con el arte, y que llegará más interés en estas dos ramas. Al final, Maven contiene poemas que han llegado más de la Tierra. De una votación pública en internet, la NASA seleccionó los 3 haikus favoritos para ser grabados en un DVD de alta resistencia, que, por si te lo preguntabas, si aún hoy en día orbita el planeta Marte. El primer lugar fue escrito por el autor británico Benedict Smithell y es el siguiente. ¿Es Marte o la Tierra? ¿Estamos mirando nuestro pasado o nuestro futuro? Poesía. Sin duda la poesía puede llegar más allá de lo que uno piensa e incluso superar las fronteras de la Tierra. Primer poema y poeta. Así es, estos dos datos van de la mano. Exaltación de Inanna, escrito alrededor del 2300 a.C. en la antigua Mesopotamia. Su autora, la princesa y sacerdotisa Enheduanna, es considerada la primera escritora, autora y poetisa firmada de la humanidad. El poema trata la devoción personal a la diosa Inanna, protectora de la dinastía de Akkad, diosa del amor y la fertilidad, hija del dios y la diosa lunar, nombrada luego por otras culturas como Afrodita. Aquí un fragmento. Reina de todos los Me, luz radiante. Mujer dadora de vida, amada por An y Urash, hieródula de An, la muy enjollada, que empuña en su mano los 7 Me. Mi reina, tú eres la guardiana de los grandes Me, tú has elevado los Me, tú has enlazado los Me a tus manos, has reunido los Me, has apretado los Me contra tu pecho, me atrapaste. Es poesía. ¿Quién imaginaba que la poesía es tan antigua? Nada ocurre 2 veces, y nunca ocurrirá. Nacimos sin experiencia, moriremos sin rutina. María Wisława Anna Szymborska, fue una poeta, ensayista y traductora polaca. Nació el 2 de julio de 1923, fue galardonada con el premio más importante de literatura, así es, el Premio Nobel de Literatura, en 1996. La motivación fue, por su poesía que con precisión irónica permite que los contextos histórico y biológico salgan a la luz en los fragmentos de la realidad humana. Durante su secundaria y finalización de esta, durante la ocupación nazi del Adolf en Polonia, tomando clases de manera clandestina en localidades subterráneas. Más tarde, renegó de sus 2 primeros libros publicados por estar demasiado apegados al realismo socialista.
Para evitar ser deportada a trabajos forzados por los nazis, encontró un trabajo como empleada ferroviaria. Al finalizar la guerra, ingresó en la Universidad Jagiellonica para estudiar lengua y literatura polaca y sociología, que no concluyó por problemas económicos, pero bueno, después de este conflicto, ¿quién tendría dinero, verdad? En sus años universitarios comenzó a publicar poesía en periódicos y revistas, en una de las cuales trabajó como secretaria e ilustradora. Su primer poema publicado fue Busco la palabra, aparecido en el suplemento literario del diario Dziennik Polski en marzo de 1945. Su primer poemario apareció en 1952. Debería haber publicado su primer libro en 1949, pero no pasó la censura. Igual que muchos polacos en los años de la posguerra, fue miembro del comunista Partido Obrero Unificado Polaco, del que con el tiempo se fue distanciando hasta adoptar una postura crítica. Su llamada tragedia de Estocolmo sucedió cuando recibió el premio Nobel, pues, al tener siempre una vida reservada, con mucha privacidad de esta con sus lectores, este reconocimiento provocó que ya no fuera así, pues con las entrevistas por medios de todo el mundo que buscaban conocerla tuvo que abandonar esta postura un poco, claro, dando una cantidad de entrevistas superior a las que había dado en toda su vida. Aún así no hablaba de cosas personales y, como dijo, para la gente, tengo otra cara. Algunas de sus obras fueron Por eso vivimos, De la muerte sin exagerar, Fin y principio y Gente en el puente. Wisława murió el 1 de febrero del 2012, a los 88 años en Polonia por cáncer del pulmón. Nivel 3. ¿Listos? Que de aquí ya no hay vuelta atrás, pues la poesía empieza a mostrar más su complejidad como oscuridad. No todo es bello en este arte, se cuestiona todo, incluso a uno mismo. Datos impresionantes de esta y vidas cargadas de complicaciones. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Así comienza uno de los poemas más famosos proveniente de la escritura de la gran autora y filósofa Sor Juana Inés de la Cruz, también conocida como la 10ª Musa, importante para la cultura mexicana, aunque en su tiempo no fue así. De hecho, desde su nacimiento hubo polémica, pues el primer biógrafo de la monja, Diego Calleja, habría dicho que nació el 13 de noviembre de 1651, pero en 1952 el descubrimiento de un acta de bautismo supuestamente perteneciente a la poetisa adelantó la fecha a 1648. Lo curioso aquí, es que varios críticos, como Octavio Paz, Antonio Alatorre y Guillermo Schmidhuber, aceptaron la validez del acta de bautismo, aunque el bautizo frecuentemente distaba no solo de días, sino de meses y hasta años. Incluso en los documentos que hay tiene escasos datos. Biografías hechas como la del dramaturgo jesuita de Calleja adolece de inexactitudes, como por ejemplo que Sor Juana nació en viernes, pero el 12 de noviembre de 1651, la fecha anotada por él, no fue viernes. Hasta el día de hoy, no ha habido una fecha ciertamente fija. Lo más correcto desde el punto de vista historiográfico es mantenerse en la disyuntiva entre 1648 a 1651, tal como sucede con un sinnúmero de personajes históricos de cuyas fechas de nacimiento o muerte no se tiene absoluta certeza con los documentos habidos en ese momento. Otras cosas curiosas que la rodean es que se sabe que fue hija fuera del matrimonio, algo mal visto para la época. Además del mito que se había vestido de hombre para estudiar es falso, solo se quedó en un deseo infantil de la autora al enterarse de la universidad, que confirmó en su famosa carta autobiográfica, la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Al final logró estudiar en la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, y en el convento de San Jerónimo. Se dice que al estudiar una lección, cortaba un pedazo de su propio cabello si no la había aprendido correctamente, pues no le parecía bien que la cabeza estuviese cubierta de hermosuras si carecía de ideas. La poetisa murió el 17 de abril en la madrugada debido al contagiarse por una epidemia que se desató en la ciudad y en el convento, pues colaboraba cuidando a las monjas enfermas. Para finalizar, algunas de las obras de Sor Juana fueron Los empeños de una casa, Amores más laberinto, La segunda Celestina y su poema de Hombres necios. Este poeta triste que está intentando escribir un poema feliz. Un poeta es una película del 2025 de Colombia escrita, coproducida y dirigida por Simón Mesa Soto.
Trata sobre un poeta fracasado, obsesionado con Asunción Silva, con una relación rota con su hija, un severo problema con el alcohol y para acabarla desempleado como cualquier poeta XD, cuando acepta un trabajo forzado como profesor de filosofía en una escuela, donde conoce a una estudiante que escribe poemas Yurladi, este queda cautivado con sus escritos por lo que decide ayudarla y explotar su potencial, sin duda una película que cuestiona a la poesía sobre todo la actual que te dejará pensando sobre todo con su desenlace, muy recomendada la verdad. Alerta de spoilers. Algunas cosas interesantes del personaje de Oscar es que a pesar de ser un fracasado, es noble pues y al final intenta hacer lo correcto, como no dejar que graben un video humillante de Yurladi y su familia además de posible criminatorio, cuando vuelve para llevar a Yurladi al hospital o de simplemente hacer lo que sea para que su hija sepa que no hizo nada malo. Su compañero Efraín representa lo que no pudo ser Oscar, además de ser lo contrario a misma poesía o arte, pues se nota el desprecio hacia el protagonista, por buscar competirle a Oscar hasta llegar a comparar el tamaño de sus miembros en el baño, venderse y obligar a Yurladi a cambiar a uno de sus poemas para la aprobación con los extranjeros, buscar vender más no ser honesto. En el evento que se supone era para celebrar la poesía, una unión, contrasta al solo ver discutir más no debatir a los poetas, buscando quién tiene la razón, quién hace verdadera poesía, dejando tomar a Yurladi siendo menor de edad, complaciendo con temas como el color de piel a los extranjeros, intentando deslindarse del problema de Yurladi e incluso más adelante en la película cuando sospechan de Oscar, una de las estudiantes con la que este discutía miente, pues menciona que él les enseñó el trasero, describiéndolo como peludo y con un lunar. Escenas después vemos como Oscar es lampiño en esa parte, demostrando que incluso en una escuela de poesía no se escribe lo que uno siente o es, solo se busca alzar su ego o buscar la razón. En los créditos de la película suena con una de las canciones más famosas sobre poetas quedando perfecto con la película, Corazón de poeta de Jeanette, y para terminar el final deja un sabor melancólico pero esperanzador al parecer haber al menos hecho las paces con su hija, pues esta le brinda apoyo al ir a verlo después del derrame de la madre de Oscar y pues como termina su poema, es un poeta triste intentando escribir un poema feliz. Vida, nada me debes, vida estamos en paz. Amado Ruiz de Nervo y Ordaz, mejor conocido como Amado Nervo, fue un poeta y escritor mexicano, nació el 27 de agosto de 1970, Amado Nervo era en realidad el nombre que le dieron al nacer, tras la decisión de su padre de simplificar su verdadero apellido, Ruiz de Nervo, el poeta bromeó alguna vez sobre la influencia en su éxito de un nombre tan adecuado a un poeta. La muerte en seres queridos siempre ha estado presente en la vida del poeta, a los 9 años perdió a su padre, también del suicidio de su hermano Luis al igual que él, era poeta y su amada Ana Cecilia Luisa Dayez. Esta última fue el gran amor de su vida, cuya prematura muerte en 1912 le inspiró los poemas de la amada inmóvil, publicados póstumamente en 1922. Estuvo viajando por toda Europa un tiempo elaborando varias obras, hablando de estas algunas fueron, El donador el almas, del diablo desinteresado, Perlas negras, Las voces, El éxodo y las flores del camino, Verso y prosa y almas que pasan entre otras. Nervo falleció de uremia en Montevideo el 24 de mayo de 1919, a los 48 años. ¿Nunca se han preguntado si existe el poema más corto? Pues si existe o al menos muchos considerados que pueden ocupar este lugar. Primero está Me-Hue por Muhammad Ali, fue improvisado en 1975 durante un discurso en la Universidad de Harvard en 1975, cuando un estudiante le gritó que recitara un poema, Ali hizo una pausa y soltó estas dos palabras. También Jukurri podría ser considerado el poema más corto, es la I minúscula, pero el punto de la letra es representado con una huella digital, remarcando el significado de yo, claro en inglés. Como se muestra en la imagen. Pero el poema más corto considerado por el récord Guinness es de una sola letra, escrito por el estadounidense Aran Saroyan. Consiste en una versión modificada de la letra M con 4 patas como se muestra en la imagen. Hay otros que pelean también pero yo considero estos como los más cortos y tú, ¿cuál piensas que es el más corto? Ahora toca lo contrario del apartado anterior, el poema más largo, hay muchos considerados para llevarse este puesto, el primero es Parcelas de esperanza en el eco de este mundo por el artista francés Patrick Huet.
Consta de 7.547 versos y destaca por su increíble formato físico. Un rollo continuo de casi 1000 metros de largo, 994,10 metros para ser exactos, basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otro que pelea el puesto es Elegías de Varones Ilustres de Indias de Juan de Castellanos del año 1589, con 113.609 versos, como una crónica histórica detallada de la conquista y colonización española en las regiones del Caribe y del norte de Sudamérica. Narra los viajes de los primeros exploradores, las fundaciones de ciudades, los enfrentamientos bélicos. El Mahabharata también compite, narra la legendaria guerra de Kurukshetra entre dos familias de primos reales, hecho entre los años 400 a.C. y el 400 después de Cristo, constando de nada más y nada menos de 220.000 versos. Eso sí es querer escribir. Pero el más largo por contener en sí muchísimos poemas en uno solo, es nada menos que 100 millones de poemas del poeta francés Raymond Queneau en 1961, según él es una máquina de hacer poemas, contando solo con 10 páginas y cada una de ellas hay un soneto con 14 versos. Las páginas están recortadas en tiras horizontales, de modo que cada tira aloja un solo verso. El lector puede levantar libremente las tiras para combinar y hacer, escuchen bien, 100 billones de combinaciones únicas. El propio Queneau calculó en el prólogo el tiempo necesario para agotar la obra. Si una persona lee un poema por minuto de manera ininterrumpida las 24 horas del día, tardaría aproximadamente 190 millones de años en terminarlo por completo. Así que no solo podría considerarse el más largo, sino que también el poema que nadie ha leído jamás en la historia de la humanidad, y lo más probable es que nadie lo hará. Moriré incomprendido pero, fiel a mí. Heinrich Karl Bukowski, fue un escritor de relatos, novelista y poeta germano-estadounidense, representante del realismo sucio y considerado como un poeta maldito, ojo con este concepto, debido a su excesivo alcoholismo, pobreza y bohemia. A pesar de publicar 2 relatos, Aftermath of a Lengthy Rejection Sleep y 20 Thanks from Castle Down, se desilusionó de escribir, dejándolo por una década dedicándose a trabajos temporales y permaneciendo en pensiones baratas hasta que cuando trabajaba de cartero en Los Ángeles, lo hospitalizaron con una úlcera sangrante muy grave. Al recuperarse volvió a escribir poesía. Aún así, no se dedicaba al 100% a la escritura, hasta que el editor John Martin de Black Sparrow Press, le prometió darle una remuneración de $100 de por vida, dejando por fin la oficina de correos, cuando ya tenía 49 años. Pasó menos de un mes tras dejar el trabajo en la oficina de correos, cuando acabó su primera novela, Post Office. En una carta explica de buena manera esta decisión que marcó su vida. Tengo 2 opciones, permanecer en la oficina de correos y volverme loco o quedarme fuera y jugar a ser escritor y morirme de hambre. He decidido morir de hambre, durísimo hermano. Bukowski publicó casi todo su trabajo literario con Black Sparrow Press, traducido a más de una docena de idiomas, incluidos español, francés, alemán y portugués. Su falta de ambición y compromiso con él mismo y con el resto del mundo lo convierten en una de las influencias de bastantes autores contemporáneos. Bukowski murió de leucemia el 9 de marzo de 1994 en San Pedro, California, a la edad de 73 años, poco después de terminar su última novela Pulp. En su lápida se lee: "Don't try en español, no lo intentes". Además de las obras ya mencionadas, otras importantes fueron Woman, Hollywood, Mockingbird Wish Melud, The Last Night of the Art Poems y Amon Rie. Llegamos al punto de no retorno, donde no veremos a los autores con los mismos ojos, mucho menos a la poesía que oculta mucho más de lo que se expresa en ella. Ahora estamos observando el abismo. Nivel 4. Algunas películas han sido basadas en poemas, desde la famosa La Odisea de Homero, que tuvo una adaptación este año de parte del gran Christopher Nolan, pasando por, si no lo sabía, la película de Mulan, pero mejor quedémonos con la chida, la de animación y donde sí sale Mushu, pero bueno, así es. También está basada en el poema chino Balada de Fa Mulan y gira en torno a las hazañas de la joven Mulan, hasta el extraño mundo de Jack. Así es una joya del stop motion. Está basado en gran parte en el poema de Tim Burton que escribió durante su época como animador de Disney, en el que se inspiró cómo cambiaban las decoraciones en las tiendas, pasando de Halloween a Navidad de golpe, aunque para sorpresa de muchos, al final Tim Burton no la dirigió sino que fue por Henry Selick. Se puede encontrar fácilmente aquí un fragmento de este, traducido del español claramente.
Estoy cansado del miedo, del terror, de atemorizar, cansado de ser algo que se mueve en la oscuridad, cansado de observarte mientras me quedo muy quieto, me duelen los pies de mis danzas de esqueleto. No me gustan los cementerios ni los lugares sin luz. Ha de haber algo más que vivir gritando bo. Muy buen poema, léanlo y también vean la película La Verdad, pero bueno, esos son algunos ejemplos de hasta dónde la poesía puede llegar incluso a otras artes como la cinematografía. Es una de las epopeyas más importantes de la literatura universal junto con la Odisea, escrita por el reconocido poeta Homero griego, creada en el siglo VIII a.C., acontece durante el 10º y último año de la legendaria guerra de Troya. El poema describe eventos significativos en las últimas semanas de la guerra. En particular, narra la ira de Aquiles desde una feroz disputa entre él y el rey Agamenón, hasta la muerte del príncipe troyano Héctor. Los temas que aborda son la guerra, la religión, la soberbia, el destino y el heroísmo, pero algo curioso que rodea también a la obra es que según el historiador griego Plutarco, el mismísimo rey Alejandro Magno dormía con un ejemplar de la Ilíada de Homero bajo la almohada, junto a su daga. El texto le fue entregado por su tutor, Aristóteles, y esta edición especial con anotaciones sirvió al conquistador como su principal inspiración, mapa estratégico y marco ideológico durante sus campañas militares. Los expertos debaten si el rey macedonio realmente dormía de forma literal sobre un incómodo papiro enrollado, el formato de los libros de la época, o si la expresión bajo la almohada era una metáfora cultural de la antigüedad para indicar que la Ilíada era su posesión más íntima, cotidiana y cuidada. En cualquier caso, la veracidad del profundo amor de Alejandro por ese poema está fuera de toda duda histórica. Al fin llegamos al concepto que ha aparecido mucho a lo largo del iceberg. Poeta maldito se refiere a los poetas que son incomprendidos por sus contemporáneos, rechazan a la moral burguesa, su genio se convirtió en su maldición llevándolos a tener una vida trágica o de excesos y bohemia. O que esto sería el concepto, pero ¿cuál es origen? Pues todo se remonta cuando Paul Verlaine, poeta francés, publicó un libro de ensayos que tituló Les Poètes Maudits, Los Poetas Malditos en francés, de 1884, en él, rinde homenaje y exalta algunas de las obras poéticas de Tristan Corbiere, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Marcel Desbordes Valmore, Auguste Villiers de L'Isle Adam, y Paul Prelelian. Este último, es el alter ego del propio Paul Verlaine. Este concepto tuvo tal impacto que incluso poetas futuros fueron etiquetados con este concepto como Charles Bukowski, Edgar Allan Poe, Alejandra Pizarnik, Sylvia Plath entre otros, sin mencionar en los memes de poesía. Así que ya saben, poetas malditos, escriban hasta que su poesía sea su maldición, o no, pero al chile si suena bien chido poeta maldito. Así es, aunque los poetas y en general todos los artistas son llamados desempleados y muertos de hambre por ser una profesión considerada de oseo o mal pagada, que la verdad sí XD, pero bueno, es irónico que en el dinero, en este objeto que hace girar al mundo y la base del sistema capitalista que no remundena del todo bien al artel, en este, existen poemas, en específico en algunos billetes. El primero era en el antiguo billete mexicano de 100 pesos, donde se podía leer abajo de la palabra México, el poema del canto del cenzontle de Nezahualcóyotl. Este dice así: amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano el hombre. Lamentablemente se cambió dejando atrás este billete tan bonito. El segundo era en el antiguo billete mexicano de 200 pesos, donde se podía leer de igual manera, abajo de la palabra México, un fragmento del poema Hombres necios de Sor Juana Inés de la Cruz. Este dice así: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Al igual que el anterior billete, este fue cambiado, así que en México ya no hay poemas en dinero, al menos no de los nuevos, pues estos empezaron a ser reemplazados desde 2018 de manera escalonada. Aunque no solo en México se da esto. El tercero es en billete de 5.000 pesos colombianos, donde se puede leer al reverso del billete, al lado del símbolo de Banco de la República de Colombia, el poema completo llamado De Melancolía de José Asunción. Un fragmento de este dice así: de todo lo velado, tenue, lejana y misteriosa surge, vaga melancolía que el ideal del cielo nos conduce. Estos son algunos que conozco. Si saben más ejemplos o cuáles quisieran en el dinero de su país, no duden en dejarlos en los comentarios. Sin duda, dinero y poesía, una colaboración interesante.
He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, fue un cuentista, poeta, ensayista y traductor argentino, extensamente considerado una figura clave tanto para la literatura en español como para la literatura universal. Nació el 24 de agosto de 1899, en 1955 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. A los 55 años quedó casi ciego. Numerosos investigadores han sugerido que su ceguera progresiva lo motivó a crear símbolos literarios innovadores a través de la imaginación, así como a preferir la poesía y los cuentos breves a las novelas. Obtuvo muchos premios a lo largo de su trayectoria, aunque uno de los más importantes, si no el que más, no pudo tener. Hablamos del Premio Nobel de Literatura, al que fue candidato casi 30 años. Se cree que fue por sus posturas políticas conservadoras. Tuvo un grave accidente al golpearse en la cabeza con una ventana, lo que lo llevó al borde de la muerte por septicemia, una infección en sí, y que, oníricamente, refleja en su cuento, El Sur. Algo polémico hoy en día para el escritor, fue su vida amorosa, no con su primera esposa, Elsa Astete Millán, sino con la segunda, María Kodama, con quien llevaba 38 años. Cuando se conocieron, ella era una adolescente de 16 años y él tenía 54 años, y se casaron cuando él tenía 86 y ella 49, curiosamente ambos murieron a los 86 años. Entre sus obras se encuentran, Cuaderno San Martín, Historia de la Noche, La Cifra, El Libro de Arena, Historia Universal de la Infamia y el Aleph. Murió el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza, como se dijo, a la edad de 86 años. Solo el amor pudo haberme salvado, pero, como siempre, yo no puedo amar ni mucho menos, aceptar que me amen. Flora Alejandra Pizarnik, fue una poetisa, ensayista y traductora argentina, nació el 29 de abril de 1936, desde su infancia tuvo varias complicaciones, tenía problemas de asma, tartamudez, y severa autopercepción física, sobre todo su peso corporal que bajaban su autoestima y más, al compararse con su hermana mayor, delgada, rubia y bonita, cumpliendo con los estándares impuestos. La filosofía, el existencialismo y la poesía fueron siempre sus tópicos de lectura favoritos, sin mencionar el surrealismo, muchos reconociéndola como poetisa maldita. Lastimosamente Alejandra contaba con una grave adicción a los fármacos, impulsado a su percepción de su peso corporal. Quienes la conocían solían referirse como la farmacia La Casa de Alejandra, por la presencia de psicofármacos, barbitúricos y anfetaminas que desbordaba de su botiquín. Francia, París fue el refugio emocional y literario por 4 años, trabajando como traductora en la revista Cuadernos, además de publicar poemas y críticas. Se cree por biógrafos y analistas de sus obras que Alejandra sufrió del fenómeno encierro en el armario, ya sea por su posible bisexualidad o lesbianismo, aunque bueno, se sabe que tuvo una pareja mujer, la fotógrafa Marta Isabel Moya. Se cree que fue esta la razón por la que se censuraron más de 120 fragmentos de sus diarios personales, publicados por la editorial Lumen en 2 ediciones diferentes, 2003 y 2013, dirigidas por Ana Becciu, después de que falleciera. Entre algunas de sus obras se encuentran La Tierra Más Lejana, Un Signo en tu Sombra, Las Aventuras Perdidas y poesía completa esta de manera póstuma. Con la muerte de su padre de un paro cardíaco, afectó demasiado a Alejandra, posiblemente orillando a una caída emocional tan dura. En 1970 tuvo su primer intento de suicidio, lastimosamente la muerte la alcanzaría en el 25 de septiembre de 1972, a los 36 años. Pizarnik murió debido a una sobredosis de pastillas de Seconal durante un fin de semana en el cual había salido con permiso del Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires, donde se hallaba internada a consecuencia de su cuadro depresivo, y tras 2 intentos de suicidio, en el pizarrón de su recámara dejó sus últimos versos: no quiero ir, nada más, que hasta el fondo. Ella yace en el cementerio israelita de la Tablada. Estamos casi en el fondo del iceberg donde las rimas de la poesía son más siniestras. La poesía también trae consigo una marca de tragedia que nos perseguirá toda la vida, al igual que los autores de este nivel y el abismo. Ahora nos mira a nosotros, pero una pregunta nace: ¿aún así nos arrojaremos a este? Si la respuesta es afirmativa, preparen su boina y enciendan su cigarro, pues ahora, somos poetas malditos. Nivel 5.
Se trata del poema más famoso del poeta francés André Chenier, en el cual trata sobre una joven que se rehúsa a morir, tiene esperanza de volver a ser libre y poder vivir. Justo reflejando lo que pasaba el autor y su compañera. Escrito en 1794, mientras estaba prisionero durante la Revolución Francesa, que a pesar de que éste la apoyaba, su postura de cuestionar por las medidas tan violentas de Maximilien Robespierre, el líder político más influyente y radical de la revolución, provocaron su arresto y posteriormente su ejecución en la guillotina en julio de 1794. Para hacerlo se inspiró en su antes mencionada compañera de celda, Aimée, no es Aimée no, Stacy XD, Aimée de Coigny, duquesa de Fleury. El poema fue publicado y editado de manera póstuma en 1795 en la revista La Décade Philosophique, lamentablemente para su mala fortuna de André, el líder Maximilien Robespierre, quien ordenó su ejecución, fue derrocado y guillotinado solo 3 días después. Si el juicio de Chenier se hubiera retrasado una semana, el poeta habría salvado su vida. Al menos Aimée sí pudo salvarse de su ejecución, pues los allegados de la duquesa lograron sobornar a los carceleros para borrar su nombre de las listas de ejecuciones y así recuperar su libertad. Chalé, les dije, la poesía cada vez que estemos bajando, se pondrá más intensa y oscura, pobre André. Me acosté y lloré, y me dispuse a sentir de nuevo, a admitir que era humana, vulnerable, sensible. Sylvia Plath fue una escritora y poetisa estadounidense considerada una de las cultivadoras del género de la poesía confesional. Desde pequeña mostró su talento para su poesía, al publicar a sus 8 años su primer poema, pero también pintaba, sacaba matrículas de honor, tocaba el piano. Por ese tiempo perdió lamentablemente a su padre Otto, tras una diabetes que no quiso tratarse, la convalecencia, la amputación de la pierna y de una fulminante embolia pulmonar. Era profesor de universidad y una autoridad en el campo del estudio de la entomología. Sylvia sentía un dilema, pues sentía la condición femenina como una cárcel, a sus propias palabras. Mi gran tragedia es haber nacido mujer. Pues quería ser diferente, más feminista a diferencia de su madre, junto con los estereotipos de la época para romperlos, un estigma que la perseguiría a lo largo de su vida. Cuando entró a la universidad en el Smith College, Plath realizó el primero de sus intentos de suicidio, por lo que fue tratada en una institución psiquiátrica, el Hospital McLean, con electrochoques y pareció recuperarse aceptablemente, tras lo que se graduó con honores. También gracias a una beca, estudió en Universidad de Cambridge, donde conoció al poeta inglés Ted Hughes, su futuro esposo. Más adelante tuvo un aborto antes de tener a sus hijos llamados Frieda y Nicholas. Por desgracia, Ted siempre fue desleal a Sylvia, desde coqueteos con estudiantes hasta la infidelidad con la poetisa Asia Webby, provocando su separación, lo cual devastó a Sylvia. El 11 de febrero de 1963, en su departamento 23 en Fitzroy Road, Londres, lamentablemente Sylvia se suicidó asfixiándose con gas. Antes de abrir las llaves del gas de la cocina, tomó medidas para impedir que el gas llegara a la habitación de los niños, sellando la puerta y bloqueando las rendijas con toallas y otros materiales. Un final triste para la poetisa. Durante mucho tiempo se consideró que sus repetidas depresiones e intentos de suicidio se debieron a la muerte de su padre cuando ella contaba con 9 años, pérdida que nunca logró superar. Hoy se cree que padecía trastorno bipolar. Su novela semi-autobiográfica de Belle Hart había sido publicada pocas semanas antes, el 14 de enero de 1963, bajo el seudónimo de Victoria Lucas. Otro dato triste es que sus hijos, al igual que ella, tuvieron problemas depresivos. Nicholas fue profesor de ciencias del mar. El 16 de marzo de 2009 se suicidó ahorcándose en su casa de Alaska. Por otro lado, Frieda logró sobrellevar esto, convirtiéndose en escritora y columnista de la prensa británica. Algunas de sus obras fueron El Coloso, Ariel, poemas completos, la mencionada de Belle Hart. Cabe recalcar que Ted se encargó de publicar y editar sus manuscritos póstumos y destruyó el último volumen del diario de Plath, que trataba del tiempo que pasaron juntos. Maldito Ted, un desenlace triste de la poetisa. Algo bueno fue que en 1982, Sylvia fue la primera poeta en ganar un premio Pulitzer de poesía póstumo, por poemas completos. Más cuerdo es el que acepta su propia locura.
Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809, fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Sus obras profundizaron en los rincones más oscuros de la mente humana, abriendo camino al terror moderno y al simbolismo. Sus padres murieron cuando era niño, siendo acogido por un matrimonio adinerado de Richmond, Virginia Frances y John Allan, aunque nunca fue adoptado oficialmente, con su padrastro por así decir. Tenía algunos roces, término desheredado. Su carrera literaria se inició con un libro de poemas, Tamerlane and Other Poems. Por motivos económicos, pronto dirigió sus esfuerzos a la prosa, escribiendo relatos y crítica literaria para algunos periódicos de la época. Llegó a adquirir cierta notoriedad por su estilo cáustico y elegante. Debido a su trabajo, vivió en varias ciudades: Baltimore, Filadelfia y Nueva York. En Baltimore, en 1835, contrajo matrimonio con su prima, Virginia Clem, que contaba en ese momento con 13 años de edad, y el 26, ella terminó muriendo de tuberculosis. Muy turbio, la verdad. En enero de 1845, publicó un poema que le haría célebre. El Cuervo, uno de los poemas más referenciados de la historia, incluso teniendo una parodia en Los Simpsons, pero su gran sueño del escritor era editar su propio periódico que iba a llamarse The Stylus, pero nunca se cumplió. Los biógrafos del escritor han sugerido repetidamente que el tema frecuente en su obra es la muerte de una hermosa mujer, parte de las varias pérdidas de mujeres a lo largo de su vida, incluyendo la de su madre y su esposa. Esto último hizo que el autor siguiera con problemas del alcohol y de su vida, tanto que en 1848 intentaría suicidarse con láudano, una bebida alcohólica hecha con opio, pero este actuó como vómito y el escritor se salvó. Después de eso, en Richmond, se reencontró con su antiguo amor de juventud, Sarah Elmira Royster. Esto lo animó una vez más a contraer matrimonio. Eso sí, Sarah puso la condición de que abandonara sus malos hábitos. La fecha de la boda se concertó finalmente para el 17 de octubre de 1849. Se vio al escritor en la ciudad de Richmond entusiasmado, e incluso feliz. Es en ese momento cuando se le pierde el rastro, hasta su última aparición en Baltimore. El 3 de octubre de 1849, Poe fue hallado en las calles de Baltimore en estado de delirio, muy angustiado, y necesitado de ayuda inmediata. Su viejo amigo James Snodgrass lo llevó al Washington College Hospital, donde murió el domingo, 7 de octubre, a las 5 de la madrugada. En ningún momento se fue capaz de explicar cómo había llegado a dicha situación, ni por qué motivo llevaba ropas que no eran suyas. La leyenda, recogida por Julio Cortázar y otros autores, cuenta que en sus últimos momentos invocaba obsesivamente a un tal Reynolds, el explorador polar que había servido de referente para su novela de aventuras fantásticas, La narración de Arthur Gordon Pym, y que antes de morir pronunció estas palabras: "Que Dios ayude a mi pobre alma". Tanto los informes médicos, como el certificado de defunción se perdieron. Los periódicos de la época informaron de que la muerte de Poe se debió a congestión o inflamación cerebral, el eufemismo que solía utilizarse para los fallecimientos por motivos más o menos vergonzantes, como el alcoholismo. La causa exacta de la muerte continúa siendo un misterio. Algunos creen que pudo deberse al abuso de agentes electorales sin escrúpulos, que en la época solían utilizar a pobres incautos, emborrachándolos, para hacerles votar varias veces por el mismo candidato. Las especulaciones de su muerte han incluido el delirium tremens, el ataque cardíaco, epilepsia, sífilis, meningitis, el cólera y hasta el asesinato. Otras obras del autor fueron Eureka, El corazón del actor, El gato negro. Como curiosidad extra, un equipo de fútbol americano de la NFL, los Baltimore Ravens, tomaron el nombre e identidad por el poema de Poe, en específico El Cuervo, sobre todo por estar en la ciudad del autor. Además, sus tres mascotas de botargas juntas forman el nombre completo del autor. Estas son Edgar Allan y Poe. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, mejor conocido como Pablo Neruda, fue un poeta y político chileno. Nació el 12 de julio de 1904, que decir de uno de los más conocidos poetas del mundo, uno de los ganadores al Premio Nobel de Literatura en 1971. El motivo fue por una poesía que con la acción de una fuerza elemental da vida al destino y los sueños de un continente, con obras destacadas como 20 poemas de amor y una canción desesperada, Canto General, Confieso que he vivido y los versos del Capitán.
Sí, hasta ahora estos datos serían para que Neruda estuviera más arriba del iceberg, pero como vemos, cada autor está en un nivel por algo. Neruda en particular tiene muchas cosas que la mayoría desconoce o son muy fuertes para estar arriba. De hecho, el nombre Pablo Neruda, como vimos, no es su verdadero nombre sino un seudónimo, escogido cuando tenía apenas 17 años para evitar la desaprobación de su padre, quien rechazaba que tuviera inclinaciones literarias. El apellido Neruda lo tomó en homenaje al escritor y periodista checo Jan Neruda, mientras Pablo se cree por los historiadores y biógrafos que se inspiró en el violinista checo Pablo Sarasate, o por lo contrario solo fue una elección espontánea que le agradaba. Tal vez muchos conocían esto, pero aún no se termina este apartado que cada vez se pone más oscuro. Tras su muerte, el 23 de septiembre de 1973, se sostuvo que fue por el cáncer de próstata que padecía, aunque hubo una teoría que incluso avalan algunos investigadores de la Universidad de McMaster, Canadá, y la Universidad de Copenhague, Dinamarca. La teoría dice que fue envenenado por órdenes del gobierno en el hospital donde estaba ingresado, 12 días después del golpe militar de Pinochet, cuando planeaba exiliarse en México. Según estos, es probable que la bacteria Clostridium botulinum fuera inyectada por personal médico mientras estaba ingresado, como le había contado a su chofer Manuel Araya en una llamada telefónica poco antes de su muerte. Sin mencionar que el sobrino de Neruda lo afirmó esto en una conferencia. Por último, la razón por la que está aquí, se debe a una confesión demasiado turbia de su libro póstumo, Confieso que he vivido. Se trata de nada más y nada menos de una violación. En esta obra describe y relata el incidente de 1929, cuando ejercía como cónsul en Ceilán. En resumen, sometió y forzó sexualmente a una mujer que se encargaba de limpiar su casa, detallando que ella permaneció quieta durante el acto. De sus propias palabras: una mañana decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Las desbordantes copas de sus senos la hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Tuvo un impacto grave en la sociedad, creando debates como uno de los más controversiales. ¿Ustedes qué dirían? ¿Se debe separar el autor de la obra? La cancelación alcanzó tal punto de rechazar a sus reconocimientos y obras en general. Como ven, cada autor es un mundo y este, como Pablo Neruda, es uno muy pero muy oscuro. No me busques aquí, en la tierra donde he vivido, donde he luchado, sino en el reino de los sepulcros, donde se encuentran paz y descanso. José Asunción Silva Gómez fue un escritor, novelista y poeta colombiano. Nació el 27 de noviembre de 1865, considerado por muchos como uno de los poetas más importantes del siglo XX. Su vida fue marcada por muchas tragedias, como la muerte de 3 hermanos pequeños y su hermana Elvira, su naufragio en 1895, Barranca Bermeja del barco llamado a vapor América, que lo traía desde Venezuela, donde pierde manuscritos de su obra, el libro de versos, los cuentos negros y algunos poemas y prosas inéditos que pensaba publicar. Fracasa su empresa de baldosines por falta de dinero. Con todo esto junto, orilló a su fatídica muerte. Decidió suicidarse de un tiro al corazón a la edad de 30 años. Se cuenta que se encontró el libro El triunfo de la muerte, de Gabriele D'Annunzio, en la cabecera de su lecho. Entre muchos otros libros de escritores europeos, hubo muchos rumores en su muerte. Su tumba yace en el cementerio central de Bogotá. La verdad, un triste final para el poeta. Algunas de sus obras fueron: el libro de versos, la novela de sobremesa, el poemario Gotas amargas, Páginas nuevas, los cuentos negros y las cartas. Para finalizar, un dato extra: en el apartado de un poeta, el protagonista Oscar lo tiene como inspiración, incluso teniendo una fotografía de este en su cuarto, además de mencionar que al igual que él planea suicidarse a los 30 años, ojalá Oscar esté feliz de que esté en el iceberg su ídolo. Llegamos al último nivel. Aquí aceptamos el destino, que nos consuma las fauces del abismo. Lo preocupante: ya nos sentimos como en casa al ser poetas malditos. Lo turbio y lo oscuro de la poesía se queda en nuestra memoria, y cuando cerremos los ojos por última vez, no tendremos miedo, mucho menos con lo que hay en el último nivel. Nivel 6. El famoso poema de Nezahualcóyotl, El canto de Cenzontle, ya antes mencionado en el iceberg, tiene un debate fuertemente polémico consigo, el cual Nezahualcóyotl no lo escribió. De hecho, es falso.
De acuerdo al investigador de la UNAM y nahuatlato francés Patrick Johansson, el poema es de origen incierto y difiere lingüísticamente, difiere con el estilo del poeta de Texcoco, y el lenguaje usado en los versos tampoco corresponden al náhuatl de la época. El origen del poema se rastrea hasta los libros de texto gratuito de la SEP, mismos en los que comenzó a ser difundido. En el año 2010 el texto se reeditó el texto en los nuevos billetes de 100 pesos, Patrick de acuerdo a sus estudios, Nictlazodla, o Yo Amo, es de uso moderno, ya que los antiguos mexicas solían usar metáforas para hablar del amor y con su análisis filosófico del poema también arrojó discrepancias con el pensamiento prehispánico. Johansson explica que el amor al prójimo es una idea cristiana que no corresponde a la epísteme indígena prehispánica. Se cree que surgió como parte de los movimientos de formación de una identidad nacional. Según el antropólogo Ricardo Reyes, habría servido como medio demagógico para cultivar la lealtad al gobierno posrevolucionario. Ni el Banco de México ni la Secretaría de Educación Pública se pronunciaron al respecto de esto, pero ¿tú qué opinas? ¿Para qué sirve el poeta? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué pareciera que el poeta está ligado con la tragedia? Son dudas que tal vez más de uno se ha hecho, sobre todo cuando se sumerge en los escritos de muchos autores, sus vidas, en el que siente uno sus palabras, queda conmovido y piensa si lograría ser como ellos, con ese talento, o al contrario con miedo a sentirse como un vago, un soñador más, en una sociedad donde pareciera que no hubiera lugar para la poesía, como cualquier arte, sobre todo si no tiene una remuneración económica gigantesca o éxito con un gran impacto inmediato. ¿Podría ser que la poesía no tiene propósito ya, una lucha perdida? ¿Por qué escribimos entonces? Para recordar, para atesorar, desahogar, llorar, sentir, amar, los recuerdos, los sentimientos, emociones, pensamientos más complejos, expresar lo que es inefable e incluso en la opinión de esta horca, ser un lugar seguro, observar la vida para plasmarla, reflexionar y cuestionar lo especial del arte, en este caso la poesía, que se puede transformar para algo mejor incluso en la oscuridad o tragedia. Cuando no estemos aquí, solo quedarán los escritos, los poemas, los versos, que pueden significar mucho para personas que aún sigan aquí. Eso es lo importante de la poesía, el recordar, que tal vez el olvido, la muerte se lleven todo, menos nuestro arte, en especial de que es el recordar, contar a través de las palabras que la mente, el corazón y el alma quieren e intentan desesperadamente gritar y conservar. Pero para ustedes, ¿qué es la poesía? ¿Qué impacto tiene o qué propósito es para ustedes? Me gustaría leer su postura. El poema El infierno de Tomino es uno de los más malditos. Desde su origen hay controversia. Se le atribuye a Saigi Yaso, un poeta japonés destacado del período Taisho. Sin embargo, algunas fuentes sugieren que podría haber sido escrito por Yomata Inuizo, y publicado en una colección de Saigi Yaso en 1919, titulada The Artist Like a Rolling Stone, o en español, El corazón es como una piedra rodante, quedando la duda sobre el verdadero autor y origen. Acompañado de una advertencia de que si lo lees en voz alta, sufrirás consecuencias trágicas, desde enfermedades graves hasta la muerte. Algunos testimonios de personas que, después de leer el poema en voz alta, afirman haber experimentado una serie de eventos desafortunados, desde accidentes menores hasta tragedias familiares. Otros aseguran que sufrieron enfermedades repentinas, o incluso que sintieron una presencia ominosa en sus hogares. El poema narra en sí el descenso de Tomino a los niveles del infierno budista, utilizando imágenes vívidas y perturbadoras que han dado lugar a múltiples interpretaciones. Para algunos, Tomino está pagando por un pecado imperdonable, mientras que otros creen que es una metáfora de su sufrimiento en la guerra. Sea cual sea la interpretación, el poema es considerado maldito. Muchos dudan de desafiar la supuesta maldición. Si desean leerlo en traducción o idioma original en voz alta y comprobar esto bajo su riesgo, en la descripción se los dejaré. Se asocia principalmente al caso real de José Luis Calva Cepeda, conocido como el poeta caníbal o el caníbal de la Guerrero. Fue un mexicano detenido en octubre de 2007 en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Confesó haber asesinado a 3 mujeres, en el que su modo de operar era conquistar a sus víctimas con chocolates, ramos de flores y, haciendo honor a su apodo, con poemas. Un señor llamado Juan Carlos Monroy le ayudó en uno de sus asesinatos, además de que sostenían una relación de pareja.
Cuando fueron a catar a su departamento, los agentes quedaron horrorizados con lo que descubrieron, pues encontraron varias partes de ya saben qué índole, desde el closet desde su recámara, el refrigerador, en la cocina donde en su sartén se encontraba ya cocinada una carne, ya se imaginarán de dónde provenía esta. La verdad fue muy desagradable leer todo esto, por las políticas de YouTube tuve que decirlo de esta manera, aunque se les aseguro es mejor así. También encontraron en lugar varios folletos, novelas y poemarios engrapados de la autoría de Cepeda, con los siguientes títulos: La noche anterior, Caminando ando, Requiem para un alma en pena, en donde aparecía la foto del autor y una semblanza en la que se denominaba como poeta, novelista, escritor, periodista, dramaturgo y ensayista. Pero el que más llamó la atención, era el que tenía por nombre Instintos Caníbales, ya que en la portada aparecía su imagen caracterizado como el famoso asesino serial Aníbal Lecter. Cuando iba a ser sentenciado al fin, fue encontrado en su celda colgado, las autoridades del penal señalaron que se había suicidado, pero sus familiares denunciaron que se trataba de una ejecución planeada desde afuera, una posible venganza en su contra. Fue enterrado en el Panteón Civil de San Nicolás Tolentino, Iztapalapa, uno de los criminales más extraños de la Ciudad de México. A veces pienso en darte mi eterna despedida, borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión. Manuel Acuña Narro fue un poeta mexicano que se desarrolló en el estilizado ambiente romántico del intelectualismo mexicano de la época. Nació en Saltillo, Coahuila, el 27 de agosto de 1849, cuando creció se mudó a la Ciudad de México para cursar filosofía y matemáticas, además de varios idiomas, como el francés y el latín, con objeto de ingresar a estudiar la carrera de medicina, en donde se inscribió en 1868, ese mismo año, al lado de un grupo de intelectuales, fundó la Sociedad Literaria Nezahualcóyotl en uno de los patios del ex convento de San Jerónimo, que le sirvió para dar sus primeros pasos como poeta. Varios de sus trabajos de esta época se encuentran en el suplemento del periódico La Iberia. Pero por lo que está aquí es por tener una historia que conmovió, sobre todo con su poema más famoso, Nocturno Rosario, pues todo comienza cuando el poeta se enamora de Rosario de la Peña y Llerena, intelectual mexicana, quien fue pareja del poeta mexicano José María Bustillos. Según la leyenda fue el motivo por lo cual el poeta se suicidó. Así es, apenas a sus 24 años falleció, después de no haber sido correspondido por Rosario escribiendo y dedicando su poema, aunque en opinión de algunos críticos, fue solamente una razón adicional para hacerlo ya que tenía problemas de pobreza extrema. Acuña murió en su habitación de la Escuela de Medicina el 6 de diciembre de 1873 después de haber ingerido con cianuro de potasio, envenenándose, quedando truncada su carrera de medicina así como su carrera como poeta que estaba creciendo. Lamentablemente el final del poeta, y si tiene la oportunidad de leer Nocturno Rosario, háganlo, no se arrepentirán. De hecho la frase del principio es un fragmento de este y quedarás conmovido y triste al finalizarlo como solo un poema puede hacerlo, es poesía. Como dato adicional, Chalino Sánchez, un cantante mexicano famoso, compuso una canción a este poema del mismo nombre, que de hecho en el video de su último concierto la canta. Así es, el mismo concierto y video famoso en el que ve una nota, donde muchos aseguran que fue una amenaza. Justo después del concierto y video fue asesinado. Turbio. Debo admitir, que este autor significó mucho para mí, fue por el que decidí escribir poemas, y apasionarme con la poesía, sobre todo, al ser el primer autor y poeta que leí en mi niñez. Me conmovió y quise ponerlo aquí para que más gente descubriera a este poeta, que no quede en el olvido. Otras de sus obras fueron La brisa, Adiós, A una flor, La felicidad y El ruiseñor mexicano. Sin duda fue un viaje intenso por la poesía, desde lo más conocido, básico y encantador de esta, hasta lo más recóndito, oscuro y desconocido. Espero les haya gustado como a mí me gustó hacerlo. Fue un video duro, investigación exhaustiva, pero lo valió, sobre todo si les gustó. De nuevo les recuerdo que pueden dejar más datos en los comentarios y quién sabe, se puede armar otro iceberg. Dejen su like, suscríbanse y esperen muchos más videos. De nuevo muchas gracias y hasta pronto. Se despide Orquita, hasta la próxima.